descansa sereno en el séptimo día y se duerme confiado en brazos de María. Jesús, verbo encarnado, quien resguarda tu sueño, quien protege a tu madre, mi Jesús adorado. ¿Quién es este varón al que el Padre ha confiado toda la salvación, la redención y el pacto? Se despierta sereno, revelado en el sueño, y protege con su vida lo que Dios le ha confiado. Corazón de padre, San José el carpintero, varón de santas manos, fiel custodio para el cielo. Mano derecha del Señor, su amigo más sincero, guardián de nuestro Redentor. Patrono en el silencio, supiste amar al Salvador con tu corazón de padre. Dios descansa sereno en brazos de María y se duerme tranquilo, en José él confía. Enséñame, Jesús, a confiar en mi vida para ser mi custodio, mi modelo y mi guía. Tú le llamas Abba como a tu Padre eterno. De él aprendes tu oficio, tu oración y tu celo. Y en su fidelidad tú aprendes a ser siervo y la gente te conoce, hijo del carpintero. Corazón de padre, San José el carpintero, varón de santas manos, fiel custodio para el cielo. Mano derecha del Señor, su amigo más sincero, guardián de nuestro Redentor. Patrono en el silencio, supiste amar al Salvador. Corazón de padre, San José el carpintero, varón de santas manos, fiel custodio para el cielo. Mano derecha del Señor, su amigo más sincero, guardián de nuestro Redentor. Patrono en el silencio, supiste amar al Salvador con tu corazón de padre, con tu corazón de padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente lunes. Es 20 de marzo de 2023. Le damos gracias a nuestro buen Dios porque nos permite iniciar una semana más, porque nos deja en esta mañana escuchar su palabra y sobre todo porque nos deja tener hoy una fiesta muy especial, la solemnidad de el santo patrono de la Iglesia Universal, el Señor San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y esposo de la Santísima Virgen. Vamos a disponernos para escuchar el Evangelio, pidiendo por supuesto al Espíritu Santo el don del entendimiento, ese mismo entendimiento que tuvo San José para poder siempre cumplir con la voluntad de Dios nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está claro que el día de hoy, al tener esta fiesta tan especial de nuestra iglesia, no podemos dirigir nuestra reflexión hacia otro lado más que a la vida de José, que si bien es cierto, hay muchos aspectos, digamos, de una vida oculta, de una vida silenciosa en la Sagrada Escritura de José, eso no impide que podamos deducir ciertas cosas. El propio evangelista, como lo escuchamos hoy, Mateo, habla de que José era un hombre justo y también de que cuando él despierta de aquel sueño en el que el ángel de Dios le habla, él obedece a aquello que se le ha mandado. Por eso voy a tratar de hacer una pequeña reflexión en el sentido de la vida de San José. Entender primero que cuando uno acepta la creencia, el tener la fe en Dios, no puede uno limitarse, como hoy por desgracia lo hacen muchos, muchísimos católicos nos encontramos hoy en día, que se dicen precisamente católicos, que creen en Dios, pero que sin embargo todo aquello que la iglesia manifiesta como parte de los mandamientos, como parte de la doctrina, como parte de lo que se tiene que hacer, es decir, una moral cristiana, ¿no? Una manera de comportarnos. Todo eso lo desechan. Para tratar de aterrizar esta idea y que te quede más claro y que yo me pueda dar a entender, la iglesia nos va marcando, digamos, una especie de pauta de vida, pero no lo hace únicamente como por decir, te vengo y te lo impongo, porque yo quiero. Por supuesto que no, es una invitación. El problema es que si yo digo que creo en Dios, que soy católico y que por lo tanto pertenezco a la Iglesia Católica, pues lo coherente sería que me comportara como la Iglesia me invita, como Dios mismo me invita a través de lo que la Iglesia enseña. Pero resulta que pues no me agrada muchas veces que yo soy católico, pero que no me quiero casar. Prefiero vivir en concubinato. Prefiero vivir así porque, pues, me ha tocado ver muchos casos en los que cuando se casan, pues resulta que se divorcian. Entonces, pues mejor me quedo así y no asumimos un compromiso porque soy un católico, pero que considera que está bien el tener relaciones sexuales con el uso de métodos anticonceptivos, porque pues es algo natural, porque es parte de lo que nuestro organismo de alguna manera nos pide. Y yo no tengo el control, yo no tengo la fuerza de voluntad para saber dirigir mis instintos, mi conducta sexual. Entonces, como que queremos poner por encima nuestra naturaleza de nuestra fe. Y eso es también algo contradictorio, que no es el momento ahorita para tratarlo, pero que bien podría explicarse eso de una manera más clara. Entonces queremos poner como que ciertas cosas por encima de nuestra fe. Y así podríamos hacer una larga lista. Yo soy católico, pero pues para mí no está bien el ir a misa porque Dios está en todos lados, entonces no tiene ningún caso que yo me pare en el templo. Yo soy católico, pero no estoy en contra del aborto, al contrario, yo creo que se debe de apoyar y que se debe de dejar de invisibilizar a las mujeres que lo practican, y es que hay muchas que están muriendo en la clandestinidad, etcétera, que no es otra cosa más que pretextos. Y es el punto al que quiero llegar, porque José si algo demuestra es algo que el cardenal John Henry Newman hablaría como la responsabilidad humana ineludible de nuestra libertad.
José, por supuesto que tuvo la libertad de haber despertado de aquel sueño en el que el ángel estaba hablando y él haber dicho, ¿sabes qué? Yo no te creo. ¿Sabes qué? A mí no me convence lo que me estás queriendo venir a decir, Señor. Yo simplemente rechazo a María, que ella haga su vida. Tú, si eres el Todopoderoso, pues seguramente verás la manera en que no sea juzgada, no sea apedreada, porque era lo que se hacía, ¿verdad? Ese era el castigo en aquel tiempo. Y por lo tanto tú dispondrás, porque tú eres el Todopoderoso y tú verás de qué manera va a nacer Jesús. ¿Eso pudo haber hecho José? Por supuesto que sí. Porque la misma libertad que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos para decidir qué hacemos con nuestra vida, esa capacidad de autodeterminarnos, la tenía también José. Y José, sin embargo, responde. Es esa responsabilidad de decir, creo en Dios, pero entonces también le hago caso. Creo en Dios y entonces me apego a lo que Él me está pidiendo. ¿Por qué? Porque será lo bueno, porque será lo mejor, porque será aquello que realmente me dé plenitud. Y la responsabilidad, te decía, es ineludible de la libertad. Entonces, cuando yo elijo libremente, también tengo que entender que eso me va a traer consecuencias. Es decir, José no cumple con su tarea de obedecer a Dios con el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Me caso con María y está bien. Como hoy muchas veces se dice, bueno, le doy el apellido al niño, pero no quiero saber nada más de ti. Te voy a mandar lo de la manutención y tú te encargas de criarlo. No, por supuesto que no. Es cierto que a lo mejor no se pudo dar una relación, quizás, ¿verdad? Estable, no se pudo dar un matrimonio, pero eso no implica que ya porque tu esposa, o en aquel entonces tu pareja tuvo un hijo, se embarazó de ti, y entonces yo agarro y digo, pues yo nada más te doy el dinero y ya con eso cumplo con mi función como padre. Por supuesto que no. La responsabilidad se asume enteramente. No puedo yo decir, soy papá únicamente en la cuestión económica, pero no en la cuestión afectiva. Soy papá únicamente en la cuestión afectiva, pero no soy en la parte económica. Es decir, tenemos que pensar en una responsabilidad que se tiene que cumplir al 100%, no a medias tintas, no mediocremente. La libertad nos va a traer una responsabilidad y José entiende que si se casa con María, también tiene a su vez que responder como tal. Tiene que responder como esposo que sostiene un hogar. Tiene que responder como padre en la enseñanza de un pequeño. Tiene que responder como padre en el buen testimonio que tiene que dar. Y así podríamos hacer una larga lista de las cualidades que tiene que cumplir un padre y que José seguramente cumplió por el simple hecho de que se ve manifestada en la manera de ser de Jesús. Porque Jesús crece, convirtiéndose también en un hombre justo. Es necesario entonces entender que todas las responsabilidades que se nos presentan a lo largo de la vida las tenemos que hacer bien, no a medias. Y si soy católico, pues soy un buen católico. ¿Qué caso tiene entonces que yo me diga católico si voy a estar queriendo enseñar o queriendo manipular toda la doctrina? Soy católico, pero estoy a favor del aborto. Qué tremenda incoherencia. Tú mismo estás pisoteando la fe que supuestamente dices tener. Soy católico, pero estoy a favor de ciertas prácticas como la eutanasia también. Qué incoherencia tan grande. Hay muchos ejemplos así y estoy seguro que tú conoces gente así. No podemos estar manipulando nuestra moral cristiana. No puedo yo venir y después de 2000 años que tiene la iglesia, creer que soy yo el que tiene la razón. Porque, desgraciadamente, hay muchas cosas que a veces por ignorancia nosotros de alguna manera vamos descuidando. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que debate tanto la gente, y hablando principalmente de los laicos, ni siquiera voy a hablar de los clérigos. Parece que a veces los laicos son los que están más preocupados en el tema del celibato. Y una de las cosas que aseguran muchas veces los laicos es, conviene que se haga la abolición del celibato para que los sacerdotes dejen de estar abusando de los niños, para que se acaben los casos de pederastia. Y eso es totalmente falso. Hay una ignorancia tan grande. Es decir, ni siquiera me tomo yo la molestia de querer investigar cómo se han dado esos casos,
en qué entorno, bajo qué circunstancias, eh, qué condiciones, digamos, ¿no? Se han dado en todo eso. No, yo nada más agarro y digo, pues eso está mal y se acabó. Y la razón es que los sacerdotes no tienen una esposa. Por lo tanto, se tiene que abolir el celibato, se les debe de permitir que se casen para que dejen de abusar de los niños. Bueno, como te lo dije hace un momento, sería un tema muy extenso, pero muchos de los estudios e investigaciones que se han estado haciendo determinan, ¿verdad? Y se llega a esa conclusión que no tiene nada que ver el celibato en el tema de los abusos sexuales. Hay otros desórdenes que realmente sí son muy claros, muy evidentes, que son los que sí realmente están perjudicando, ¿verdad? En esa situación. Pero a eso es a lo que yo voy. Espero que el ejemplo haya sido realmente ilustrativo. A veces tomamos simplemente juicios, ¿verdad? Adelantados cuando no tenemos realmente ninguna base. Y entonces lo único que pretendemos es ir quitando la responsabilidad. Cuando alguien elige el camino del sacerdocio, entiende perfectamente la responsabilidad que conlleva el celibato. Si no lo quieres asumir, pues entonces tienes tú la libertad de elegir otro camino. Si tú quieres la vida matrimonial, pues entonces cásate. Comprométete verdaderamente, no solamente con tu pareja, comprométete con Dios, para que Dios así también se involucre y se comprometa contigo. A veces queremos aplicar una especie de trato con Dios, ¿ah? Un te doy y entonces recibo. Así queremos manejar a Dios como si fuera una especie de comerciante, ¿verdad? Y eso está totalmente mal, como si trabajáramos con Él a modo de trueque. Lo que yo doy, entonces lo recibo a cambio. Y así no funciona, porque Dios nos va a dar siempre más de lo que nosotros le podremos devolver. Por eso más bien es entender que en el matrimonio no solamente es el que me comprometa yo con Dios, sino que también invito a Dios a que forme parte de mi vida, parte de mi matrimonio, y las cosas van a cambiar. No camino solo, no camino solo con mi pareja, sino camina Dios con nosotros. San José entiende eso en su vida y por eso él no solamente obedece, sino de alguna manera se compromete y cumple. Es decir, la obediencia la lleva a su plenitud. No solamente le digo que sí a María, sino que aparte asumo todo el panorama de responsabilidades que me trae. Hoy, una de las cosas por las que muchas veces se nos están cayendo nuestros hogares a pedazos, que se nos están yendo nuestras familias como agua entre las manos, es precisamente porque no asume cada quien su responsabilidad. Y con esto voy terminando. A veces, en nombre del amor, estamos haciendo mucho daño. A veces no me doy cuenta cómo, en nombre del amor, le pretendo dar todo a mis hijos y los termino malcriando, los termino haciendo niños caprichosos, consentidos, que después lo único que van a pretender es extender la mano para recibir algo. Cuando muchas veces se les premia a los hijos, y esto pues no lo digo yo, lo dice incluso la misma psicología infantil, cuando uno le está premio y premio al niño, el niño va a entender que cada que haga algo, tiene que recibir algo a cambio. Y precisamente era lo que te decía hace un momento, a veces eso queremos manejar con Dios y es un error, porque Dios ya nos ha dado y nosotros muchas veces no le devolvemos. En el hogar pasa lo mismo, no se trata de amar a la pareja conforme ella me va llamando a mí. No, yo amo a mi manera, de mi identidad, pero que también mi pareja se sienta amada. Y si ella o él no me lo están expresando, no me estoy sintiendo amado, eso no implica que se apague el amor en mí. El amor es una donación, por lo tanto no depende de qué tanto me están dando a mí. En nuestro hogar hay responsabilidades y no podemos pretender cumplirlas basándonos en si el otro las está cumpliendo. Eso, eso es un pretexto, eso es una justificación, ese es un falso argumento, una argucia, como también las llamaría el cardenal Newman. Tenemos que cambiar esa mentalidad y asumir responsabilidades. Si soy católico, cumplo como católico. Si soy padre de familia, cumplo como padre de familia. Si soy esposo, cumplo como esposo. Tenemos un llamado como cristianos a cumplir como cristianos y dejarnos de payasadas, ¿verdad? No encuentro otra palabra, pero es necesario que dejemos de lado muchas veces todas esas justificaciones y que más bien tengamos esa conciencia clara de decir, ¿estoy con Cristo o no estoy con Él? ¿Pretendo seguirlo o no? ¿Lo obedezco o no? Para que dejemos esas medias tintas, esa mediocridad
que muchas veces se termina convirtiendo en hipocresía y que más bien nos convirtamos en otro Señor San José, que yo pueda ser coherente con que creo en Dios, pero también lo obedezco. También entiendo que me ama y que por lo tanto aquello que Él quiere para mí será lo mejor, aunque a mi juicio puede parecer que es desagradable. Es un esfuerzo constante. Pidámosle a San José que nos ayude y que nos dé realmente la luz y la claridad para seguir el camino de Dios. Nos consagramos a la Virgen y decimos juntos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Señor San José, patrono de la Iglesia Universal y esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día, una excelente semana, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca contigo. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video. Que el Señor te bendiga y te guarde.